Bienvenidos, feliz sábado para todas las personas que nos están mirando. Qué lindo empezar otra vez un programa de Conectados. Hola Ire, hola Agus, ¿cómo están? Feliz sábado, chicos. Hola chicos, ¿cómo andan? Qué alegría encontrarnos nuevamente. Hola chicas, feliz sábado, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Qué bueno poder empezar otro sábado más acá repasando la lección todos juntos. Si todavía no nos seguís en nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas por Instagram en Iglesia Central NQN, nos puedes encontrar y ahí vas a encontrar también nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que se sumen. Cada viernes a las 20 horas van a estar saliendo los programas estos que estamos preparando con mucho cariño para el repaso de la lección. Bueno, Agus, antes de empezar, nos va a acompañar en una oración, ¿sí? Así que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de juntarnos a repasar un poco de vos, a aprender más de vos, Señor. Y te pedimos que al terminar este repaso nos vayamos un poquito más cerca de vos, Señor. Gracias por todo, en tu nombre. Amén. muy bien. Esta lección está súper interesante. A mí algo que me llamó mucho la atención, no sé a ustedes, fue una palabra, la levadura. La levadura. Yo mucho pan no hago, no uso mucho la levadura. Últimamente estoy ahí indagando un poco con las preparaciones de las masas. Yo sé que Irene, vos haces mucho, estás como que, esa es tu salsa, ¿no? Te manejas súper bien con las masas, ¿cierto? Más o menos, pero las levaduras, viste que a veces te sacan una sonrisa porque ves la masa hermosa y hay otras veces, aclaremos, soy un desastre con las medidas, hago todo a ojo, entonces eso también debe influir en el resultado de la masa Ujú. y hay veces que el pan queda chato, duro, ¿sí? Como algo que parece siempre lo mismo, hay veces que tiene un resultado espectacular y otras veces te genera esa frustración. Ujú. Bueno, mira, a mí justamente me pasó algo parecido a esto que estás mencionando. Yo siempre relacioné la levadura con el reino de Dios, porque de chiquito siempre cantábamos, ¿no? Mi reino es como un grano de mostaza y después dice, es también como la levadura, así es el corito. Y yo siempre lo tenía relacionado con algo positivo. Y esta semana es como que me recordó otro significado de la levadura. Cuando Jesús habla de la levadura se refiere a la hipocresía. Qué fuerte, me pareció como muy fuerte que la misma palabra se use para dos cosas tan distintas. Em, y bueno, y me puse a pensar, ¿no? Digo, ¿qué tiene esto de importante para nosotros? Eh, el efecto de la levadura, ¿sí? Como en algún momento también hablaba en la lección sobre las raíces, es algo que pasa medio desapercibido, que es imperceptible y que los efectos se empiezan a ver después de un tiempo, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta ya es como que hizo todo su efecto. El tema de la hipocresía es algo muy, muy peligroso, o sea, cuando se da en este sentido, ¿no? Porque se empieza como a gestar adentro, se empieza a gestar adentro de a poquito, y, y muchas veces nos llegamos a contaminar, ¿no? Esa masa que puede llegar a ser, no sé, una persona, un lugar, un grupo de personas, una iglesia también. Eh, y bueno, Jesús le dijo a los discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, ¿no? Y Jesús fue muy duro con los líderes religiosos de ese tiempo. Si bien estaban los saduceos, que eran como más liberales, estaban los fariseos también, eran como la derecha, súper estricta, religiosa, eran mucho más conservadores. Y la lección nos habla de que Jesús tenía como mucho más gracia y perdón para con los pecadores, con la gente que abiertamente vivía en pecado. Era, tenía mucha más gracia y perdón para con ellos que para con los fariseos y los saduceos. Eh, Fue muy duro Jesús con estas personas, pero atrás de esa dureza, eh, Jesús les estaba hablando con mucho amor, porque nunca dejaba de amar a esas personas también, ¿no? A mí me hace pensar que, bueno,
Jesús le estaba hablando a estos dos grupos que eran líderes, ¿no? Eh, y dice que eran hipócritas porque, y quiero leerlo puntualmente para no equivocarme, la lección dice que ser hipócritas o la hipocresía es cuando no hacemos lo que decimos y cuando hacemos que la religión sea más difícil para los demás y no aplicamos esos mismos estándares para nosotros mismos, cuando buscamos el reconocimiento que le pertenece a Dios. Y qué difícil es esto para los líderes, pero también me hizo pensar algo un poco más allá, porque la lección apunta a los líderes, pero digo, ¿qué nos pasa a nosotros? Porque no necesariamente tenemos que ser líderes para caer también en este tipo de hipocresía que Jesús está condenando acá. Yo creo que muchas veces incluso podemos caer en esa hipocresía, en esa misma hipocresía por criticar a los líderes. ¿A ustedes qué les parece esto? Solemos hacerlo, ¿no? Para mí es un peligro bastante grande y terminamos, creo, igual o peor que los fariseos. Sí, lo vimos en la lección pasada, lo fácil que nos sale quejarnos y criticar en lugar de ir construyendo. O a veces pensamos que los líderes son los encargados de, no sé, proponer ideas, enseñarnos, acompañarnos, y creo que también es una forma de sacarnos nuestra responsabilidad de encima, y somos hipócritas, creo, en, en nuestras pequeñas acciones a diario. Ahí Ujú, la lección habla y hace bien este foco en la hipocresía como cargar al otro, cargar a los otros, pero también cargarnos a nosotros mismos. Es como llevar una máscara, implica un gran peso. ujú. Cargar a otros y esperar de otros cosas que a veces ni nosotros estamos dispuestos a hacer o tenemos sentimientos negativos por atrás de eso que estamos diciendo. Tal vez decimos, no, pero es una crítica constructiva. Pero bueno, a Dios realmente le interesa lo que hay adentro del corazón, cuáles son las motivaciones que nos llevan a hacer esa crítica, ¿cierto? ¿Qué pasaba con los discípulos, no? Ellos habían estado con Jesús viviendo por tanto tiempo y la lección nos marca un momento muy puntual, muy especial para ellos, para Jesús mismo. Eh, Ellos estaban haciendo la Santa Cena, un momento sumamente sublime, íntimo, que Jesús quería compartir con ellos y Jesús sabía lo que venía. Y dice que ellos supuestamente habían dejado todo por Jesús, como que por afuera se veía que ellos lo habían dado todo, que lo habían acompañado en todo momento, que habían aprendido de él. Se podría decir, bueno, estaban bien espiritualmente, pero hasta ese momento, que era justo antes de que Jesús muera, ellos todavía en su corazón estaban teniendo planes sobre, o sea, sus grandes planes mundanales, ¿no? Ellos no habían entendido cuál era la misión de Jesús, no lo habían entendido a él, no habían entendido el carácter de Dios. Y es muy triste esto que pasa acá, porque ellos terminan arruinando un momento sumamente especial, íntimo con Jesús, y que iba a ser el último que iban a poder compartir de esa manera, ¿no? Y Jesús lee los corazones de cada uno y se humilla y actúa como el siervo en ese momento, lava los pies de sus discípulos, se coloca en esa posición y yo creo que en ese momento lo que debe haber pasado en la mente de todas esas personas es, no sé, la vergüenza, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo? Mirándolo a Jesús ahí, lavándote los pies y vos decís, ¿qué hago acá sentado? Yo creo que a mí se me caería la cara de vergüenza en el lugar de los discípulos, ¿no? Em, y bueno, y esto me llevó a como a plantearme una pregunta también. Quiero que ustedes me cuenten a ver qué les pasa con esto y también invitar a las personas que nos están viendo que nos dejen sus comentarios, a ver, así interactuamos entre todos y vemos qué piensan ustedes sobre cuántas veces nosotros arruinamos un momento sumamente especial, cuántas veces nosotros arruinamos un momento de comunión con Dios y con nuestros hermanos por nuestras propias ambiciones. Wow, esa pregunta siempre es como que creo que, no sé si todos, pero muchas personas se encuentran cuando
son personas que tienen la habilidad para comunicar, para dar buenas reflexiones y demás, ¿no? Que de pasar de dar un mensaje de Dios pasan como a sentirse que ellos son dueños de ese mensaje, que como que pasan a ser el centro de ellos en vez del mensaje de Dios. Entonces como que esa ambición del estatus social que te genera por ahí dar buenas reflexiones, que no necesariamente tenés una excelente relación con Dios por dar buenas reflexiones, como que por ahí saca ese momento, arruina ese momento. Personal tuyo con Dios, porque los demás no se van a dar cuenta, pero entre vos y Dios, creo que hay una ruptura. Así como Jesús leía los corazones de los discípulos en ese momento, también Jesús lee el corazón de cada uno. Entonces esto me hace pensar en qué importante es hacer una introspección y y tal vez esa es la invitación en este momento. El Salmo 139, 23 al 24, es hermoso y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es una linda invitación, ¿no? Que podamos pedirle a Dios que nos examine, y si tenemos dudas, como los discípulos, de quién era el más grande, la lección dice que la verdadera grandeza se encuentra en renunciar a nuestros derechos y adoptar los valores del reino. Así que los invito a leer. Ahora no tenemos tiempo, pero les dejo acá de tarea para que lean Filipenses 2, para que lo lean con atención y con oración, porque Jesús es nuestro mejor ejemplo. Esa situación en donde encontramos a Jesús en la última cena y encontramos unos discípulos totalmente divididos. Mientras vos hablabas, yo me lo imaginaba hasta con la sensación de, no, ¿qué hace Jesús lavando los pies? Y tiene que estar lavando los pies es Pedro, no es Jesús. O sea, ni siquiera haciéndome a culpa, sino diciendo, no, tiene que estar este otro que está acá al lado, que hace que no está lavando. Entonces me lo imagino recontra divididos. La visión habla sobre Jesús trae división. Y si nosotros vamos a leer Juan 1:18 y Juan 14:18, lo voy a parafrasear un poco, ahí nos dice que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a través de su Hijo, que nadie vio a Dios, sino que tenemos que conocerlo a través de él. Inclusive Elena, en el libro Testimonios, en el tomo 8, la página 246, pero depende un poco de la versión que ustedes tengan en qué página está, pero bueno, si ojean lo van a encontrar, ella dice que el ser humano, el hombre, conoce todo lo que puede conocer y lo que necesita conocer a Dios a través de su Hijo, que es Jesús. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a su Hijo. Y entonces agarramos y leemos Mateo 10:34 y Jesús viene y dice, yo no vengo a traer paz, vengo a traer espada. Entonces, ¿qué onda? Jesús viene a traer espada y es el que representa a Dios. O sea, si yo quiero conocer a Dios, leo eso y digo, ¿qué está pasando? Inclusive si leemos un par de versículos después, nos plantea, vengo a poner espada entre el hijo y la madre, entre la yerna y la nuera. Siempre le erro ahí en los nombres, ¿viste? No era yerna, se me va. No era. Inclusive vengo a... nuera y yerna, bueno, soy malísimo con las relaciones. También vengo a poner espada entre hijo y padre. Me lleva a la cabeza como a dos puntos. Primero, medio que una parte social de la época y una parte espiritual. ¿Por qué social? Si vos analizás todas las relaciones presentes ahí, son todas relaciones que en ese momento eran relaciones verticales. Es decir, el padre siempre tenía un deber moral y social hacia el hijo, hacia el padre, tenía un deber moral y social. La hija hacia la madre, un deber moral y social. La nuera a la suegra tenía un deber moral y social. Inclusive si vemos en el Antiguo Testamento, Noemí y Ruth, la historia de Noemí y Ruth, la nuera tuvo que liberarlas de su carga para que sean libres. O sea, Jesús vino a poner espada en esas relaciones verticales, porque cuando venga el reino de Dios van a ser todas relaciones horizontales. No va a existir un deber moral y social hacia ninguna persona que no sea Dios. Me llevaba un poco a pensar eso y a cómo en la iglesia podemos correr el riesgo de hasta caer en esas relaciones verticales
debido a que me siento más espiritual que otro, entonces sin querer empiezo a decir qué hacer y empiezo a generar esa relación vertical que en realidad Dios vino a poner espada a todo tipo de relación vertical. Un poco en la parte social y después me llevó más a la parte a la que él apunta en los versículos 34, 35 y 36 de Mateo 10. Él viene a poner espada, viene a romper relaciones, viene a generar división. ¿De Jesús en nuestra iglesia, en Iglesia Adventista, generar división? No sé qué piensan, comenten también acá los comentarios, así después los podemos leer. Pero ustedes, chicas, ¿qué se les viene a la mente? A mí se me viene a la mente que siempre mi opinión va a ser la correcta, en general, ¿no? Es lo que solemos pensar. Mi postura, no, sí, Dios está de mi lado. Estoy en lo correcto, vos no. Nos pasa Sí, bastante en la iglesia el hecho de entrar en controversia, pero porque todos queremos tener la razón. Y tal vez tiene un poco que ver esto que decías antes de las relaciones, cuando yo pongo a alguien por delante mío o encima mío, antes que Dios, me puede llevar a que termine todo mal y tal vez no estar del lado correcto, porque tal vez me estoy guiando por otra persona y no por Dios. Está bueno, me gusta este tipo de charla porque al tener cada uno un punto de vista me llevan a otros lados que yo no había ido, así que nada, muy, muy bueno. Y a mí lo que yo analicé es que Jesús durante toda su vida, donde estuvo, generó división. Desde un pequeño ejemplo, como cuando él sanó en sábado y generó división en el pueblo. Los fariseos, ¿cómo va a sanar en sábado? El que lo sanó, feliz de que lo haya sanado, sea sábado, no sea sábado, no le importó nada. El ciego estaba feliz porque veía de nuevo. Inclusive en sus propios discípulos. Estaba Jesús en el medio de ellos, el verdadero Jesús, con su carácter, y generó divisiones entre ellos. Inclusive Dios genera división entre nosotros y Él cuando nos encontramos con Él. Sí. ¿A qué voy con esto? Si vemos la historia de Jonás, después de varias idas y vueltas, terminó yendo a Nínive, predicó sobre el perdón, pero después quería irse a tomar té y ver cómo Dios destruía la ciudad de Nínive. Cuando vio que eso no pasó y se encontró con el verdadero carácter de Dios, se recontra enojó con Dios y generó Dios, a través de su verdadero carácter, una división entre él y Dios. Yo me traté de investigar y no encontré ni históricamente, ni teólogos, capaz que después alguien nos puede en los comentarios iluminar de qué pasó, si a Jonás se le pasó el enojo o no. Ahí cuando Jonás se encontró con el carácter de Dios, hubo una división, hubo un corte. Entonces, a mí cuando nosotros, tanto como les pasó a Jonás, como a los discípulos, como a los fariseos, cuando nos encontramos con Jesús, genera una división, sí o sí. Cuando nos encontramos con el verdadero carácter de Jesús, hay una división. Pero depende en cada uno de nosotros, así como los discípulos, por más que estaban redivididos y tenían a Jesús al lado de ellos, siguieron junto a Él y terminando una misión gigante por Dios, estando antes separados por el propio carácter de Dios. Así que mi invitación es a que Jesús nos divida, pero que sigamos del lado de Jesús. Bueno, me encanta esta elección, es como empezó muy tranquila, empezamos hablando del descanso, algo más externo, algo tal vez hasta más fácil de llevar a la práctica. Después, en la lección pasada hablamos un poco de qué nos pasa a nosotros, las críticas, esta tendencia que nos lleva a ver lo peor de las situaciones, a quejarnos en lugar de construir, que también con un poco de ejercitación podríamos empezar a tener una mirada más positiva y más constructiva, pero de repente nos encontramos con las raíces del descontento, con cuestiones que es como que nos pegan fuerte, que nos llevan a reflexionar. No enfatizamos en todos los puntos que planteaba el folleto de escuela sabática, pero ahí hablaba del egoísmo, de la ambición, de la hipocresía, que generan todos estos aspectos, y la lección los plantea como también una de las raíces de la ansiedad.
A mí me encanta hablar de ansiedad, es una de las cuestiones que más aparece en mi vida cotidiana de trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Y ansiedad nos referimos a la preocupación excesiva. Es uno de los trastornos que más aparece. Y cuando vos hablas con una persona que padece de ansiedad, te dice, yo siento que mi cabeza no para. A veces estamos como aparentemente tranquilos, sin responsabilidades, sin cosas para hacer, pero aún así estamos pendientes de muchísimas cosas. Y bueno, ¿cómo llegamos a tener ansiedad más allá de que hay cuestiones médicas en el medio? Esta lección nos lleva a pensar un poquito en qué cosas depositar en Jesús para quitarnos responsabilidad, para sacar el foco de los problemas y centrarnos en quién tiene realmente la solución y quién se puede ocupar de mis problemas. En la lección de esta semana, Iago, vos fuiste mencionando un poquito qué pasaba en los vínculos, cómo habla Jesús acerca de la división, pero también al principio, en Éxodo, en la ley de Moisés, Dios establece como un mandamiento de honrar a los padres y del cuidado y la educación que los padres tienen con los hijos. Y hoy sabemos que lo que pasa en la familia, lo que pasa en los primeros años, es importantísimo y marca mucho lo que va a pasar el resto de la vida. Y hoy la ansiedad también es una consecuencia de cuán seguro me sentí yo en mi infancia con mis padres, si recibí el cuidado, si recibí los límites, si aprendí a hacerle frente a las consecuencias de mis actos, ese apego seguro que se denomina. Pero nosotros también tenemos un Dios, un Padre amante que quiere ese tipo de relación conmigo, que quiere hacerse cargo de mis problemas, que a pesar de que yo me equivoco, porque me equivoco muchísimo, Él va a estar ahí esperándome con los brazos abiertos. Voy a tener consecuencias de mis actos cuando me equivoco, pero Él me va a perdonar. Y ahí en Juan 10:10, Jesús plantea un poco de qué tipo de vida espera de nosotros. Ahí habla de que Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y acá creo que se refiere, por un lado, a la vida eterna, pero también creo que Él quiere que tengamos un estilo de vida más saludable acá en la tierra. Y Él nos da algunas pautas claras de qué podríamos hacer. ¿Qué implica para ustedes tener una vida en abundancia? ¿Qué es una vida en abundancia? Yo creo que una vida en abundancia no solamente va a apuntar a lo material. Uno instantáneamente piensa, como, lo primero que se te viene a la cabeza es la abundancia material. Em, pero me acuerdo de ese versículo que dice que Dios nos dice, yo quiero que tengas salud y que prosperes, lo estoy parafraseando, así como prospera tu alma. Entonces, no solamente prosperar, o sea, Dios quiere vernos bien en lo material, en lo familiar, y creo que el alma, cuando habla del alma, apunta un poco a eso, a que podamos tener paz mental y que podamos disfrutar realmente la vida que nos tocó vivir y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Bien, una vida integral, ¿no? Un bienestar a nivel integral. Y cómo hacer, por ejemplo, no sé, yo hablaba hace un ratito del apego seguro y los vínculos familiares y cómo eso influye. Tal vez hay muchas personas, o algunos de nosotros, que no tuvimos esa seguridad en la familia. ¿Cómo hacemos? ¿Significa que ya no hay esperanza para mí, que no voy a poder tener bienestar? ¿De qué ¿Cómo cambia mi vida cuando empiezo a mirar a Jesús y cuando veo que tengo ese Padre amante? ¿Qué pasa cuando me quito a mí del foco y empiezo a mirar la eternidad? Nosotros hoy somos privilegiados porque tenemos mucho conocimiento y cuando leemos la Biblia tenemos muchísima contención, mucha esperanza. Y en Jeremías 29:13 hay un versículo que me encanta, que dice, Dios nos dice, me vas a buscar y me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo corazón. Qué lindo saber que
cada vez que yo tengo un problema, tengo un Dios amante esperando a que yo vaya a contarles mis problemas. ¿Cómo mi amor por Cristo puede reducir la ansiedad en otras personas que tal vez no tienen ese conocimiento que tengo yo? ¿Qué pensás vos, Agus, de esto? Mira, a mí no puedo hablar por mí, porque nadie nunca alguna vez me vino y me dijo, che, me transmitiste tal cosa y me bajá la ansiedad, pero sí puedo hablar de otras personas, que inclusive me pasó en el trabajo, que no son adventistas, sí creyentes, apenas lo conocí, tenían algo distinto. Había algo distinto en ellos que me transmitía una tranquilidad. Yo dije, wow. Nunca me dijo que era religioso, que creía en Dios, pero yo ya sabía que él conocía a Dios y que creía en Dios, porque me transmitía una tranquilidad, inclusive en la villa con un amigo que sí era profesaba la misma religión, también me transmitía cierta tranquilidad, como que lo veía tan confiado en Dios que me la terminaba transmitiendo a mí. Eso era como que, wow, me hacía bajar un cambio, es increíble eso. Por ahí vos me haces acordar algo que yo iba a compartir hace rato, que hice mención sobre Filipenses 2, que habla un poco de esto, y los primeros versículos para mí se relacionan con esto que vos estás diciendo por una cuestión de ansiedad de cada uno, ¿no? El 3, el 4 y el 5 son espectaculares porque dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y yo creo que cuando nosotros seguimos estos consejos y nos interesamos más por los demás que por mi propia vida, mis problemas, mis cuestiones, lo que me viene, no sé, un montón de cosas a la cabeza que me preocupan, etcétera, y pongo el foco en los otros, yo creo que ese es un buen remedio para bajar la ansiedad también. Nos lleva en cada uno de los puntos a cambiar el foco, poner el foco en Jesús, sacarme a mí del centro y poner el foco en Jesús y en los otros. Y ya para cerrar esta lección, me gustaría dejarles un desafío para la semana, que es hacer algo bueno por alguien que conozcan, por alguien que tienen cerca, una pequeña acción que pueda bendecir a los otros. Hagan este experimento y vean cómo se sienten, qué les pasa. Y bueno, los invitamos a seguir con este repaso de la lección mañana, cada uno en sus grupos de estudio. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas por nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Instagram.